constante, es la naturaleza, podríamos decirlo, del ser humano. Algunos planifican unas cosas más grandes que otros. Algunos planifican unas cosas más relevantes que otras, pero en general todos planificamos. Y por supuesto que esto no está mal, ¿verdad? Que planifiquemos no está mal. Eso lo tenemos que hacer, tener nuestra vida, digamos, en orden, organizada por lo menos. Pero, es necesario hacer una aclaración aquí. Que una cosa son los planes, ¿verdad? Y otra es la esperanza, ¿ok? Una cosa son hacer planes y otra cosa es tener esperanza en. Entonces la pregunta que de pronto puede suceder aquí o que puede saltar es, ¿son tus planes tu esperanza? ¿Verdad? Hay una claridad entre lo que son nuestros planes, lo que queremos hacer, y no nuestras esperanzas. Hay un pero que hay que colocar aquí porque la pregunta es, ¿son tus planes tu esperanza? Lo que tú quieres hacer, lo que planeaste hacer, ¿es donde está tu esperanza? ¿Tu esperanza está en estos planes? ¿Verdad? ¿O acaso tu esperanza está puesta en otra cosa? De pronto nuestra esperanza está puesta en el sueldo que tenemos, en el trabajo que tenemos. ¿Acaso nuestra esperanza está en la pareja que tenemos? ¿En qué cosa está nuestra esperanza? ¿En la familia? ¿En la pensión? ¿Verdad? ¿Dónde está nuestra esperanza? Por favor, vamos al capítulo 26. Capítulo 26 de Hechos. Estamos en Hechos, ¿verdad? Ya casi terminamos. ¿Sí? Ya casi terminamos. Vamos, el último capítulo es Hechos 28 en el estudio, ¿verdad? O sea, el último capítulo de Hechos es el capítulo 28. Vamos en el 26 y vamos a leer del 1, yo tengo aquí, ahí dice del 1 al 11, ¿verdad? Sí, del 1 al 12, pero no, vamos a leer del 1 al 8. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, dice la palabra de la siguiente manera. Agripa II, suena así como COVID, ¿verdad? COVID 2. Agripa II, este es el rey Agripa, dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder prestar hoy mi defensa delante de usted, sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo. Si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Ahora, soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Hasta ahí vamos a dejarlo. Y volviendo al tema de la esperanza y las preguntas que quedamos en el aire, por supuesto, alguien dijo por ahí, nuestra esperanza está en Dios. Exactamente. Nuestra esperanza debe ser el Señor. Nosotros no podemos cometer el craso error de colocar nuestra esperanza en algo que no sea Dios. Una cosa es planificar lo que quiero alcanzar y lograr, y otra es colocar mi esperanza en esas cosas. Yo debo planificar lo que quiero hacer como persona, como profesional, como, no sé, lo que quieras hacer en la vida. Y otra cosa es colocar nuestra esperanza en el Señor. Debemos
colocar nuestra esperanza en el Señor. Debemos depositar toda nuestra confianza en Él. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Él es quien da la verdadera esperanza. Quizá el mundo, la vida, el transcurrir de nuestra vida, encontramos cosas que nos llenan de esperanza, es verdad. Y a veces nosotros descargamos nuestra confianza en eso y nos esperanzamos en eso o en esto o en aquello. Y eso, cuando nos falla, nosotros nos caemos, nosotros nos debilitamos, nosotros nos angustiamos, nos preocupamos, nos entristecemos, nos aturdimos, nos sentimos mal. Nuestra verdadera esperanza es el Señor, debe ser el Señor. Pero aquí tengo otra pregunta para hacerle. ¿Qué significa? Porque usted me dice, yo le digo, hay que colocar la esperanza en el Señor. Así de fácil, ¿verdad? Hay que esperar en el Señor. La pregunta es, ¿qué significa realmente que nuestra esperanza debe ser el Señor? ¿Qué significa eso? Yo le digo, hay que poner nuestra esperanza en el Señor. Ok, listo, entiendo eso, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa colocar la esperanza en el Señor? Eso, confianza en el Señor, pero ya vamos a desglosar algo interesante que acabamos de leer aquí en el libro de los Hechos con Pablo, porque hoy Pablo nos va a enseñar lo que significa colocar nuestra esperanza en Dios, nuestra verdadera esperanza que sea Dios. Pablo nos la enseña hoy. Pero cuando leemos, por ejemplo, vayámonos al versículo 5 que leíamos, por favor, ya del capítulo 26, versículo 6. Versículo 5, o desde el principio del capítulo 26, versículo 1. Recuerden que encontramos que Pablo le hicieron Festo, el gobernador de Cesarea, le dijo a Pablo, mira, prepárate porque mañana vas a hablar con el rey Agripa, ¿verdad? Hicieron una fiesta, una entrada. Recuerdan que el domingo pasado hablamos, bueno, de pronto los que no vieron la prédica, pero les recuerdo, en el domingo pasado, en la enseñanza pasada, encontramos que Pablo, que está acusado de muerte, le dan la oportunidad ante Festo, el gobernador, ante el rey Agripa y ante los más importantes del local, o de la ciudad, o de la zona, de exponer su causa, de defenderse porque le estaban acusando. Entonces fíjate, decíamos que Pablo, quedamos ahí en que Pablo ahora se le estaba presentando una tremenda oportunidad para predicar, porque estaba no con cualquiera persona, estaba con las personas más importantes de la zona, de la ciudad. Estaba con un rey, con el rey Agripa, y el segundo ahí de pronto, el gobernador Festo. Y dice la Biblia, vamos a leerlo si quiere, en el versículo, que este abanico me tiene así como, en el capítulo 25, el versículo 24, ¿verdad? En el versículo 23 del capítulo 25 dice, así que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio en medio de una gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo fue traído a Pablo. Los hombres importantes de la ciudad, los gobernadores, los comandantes. Pablo estaba con la cúpula, con lo más alto. Así que Pablo tenía una tremenda oportunidad para predicar. En eso habíamos quedado. Así que llega Pablo, en medio de tanta gente, es lo que leímos hoy. Y el rey Agripa le dice, Pablo, tienes el derecho para hablar, tienes la palabra. Como quien dice, aprovéchala. Y lo que hace Pablo, lo primero que hace Pablo es, por supuesto, considerar al rey. Sabía a quién se estaba dirigiendo. Así que le hace la venia respectiva, ¿verdad? Todos los honores y el respeto. Y aprovecha la oportunidad para empezar a comentarle qué es lo que sucedió. Pero recuerden que Pablo siempre aprovechaba las oportunidades. Pablo nunca desaprovechaba una oportunidad para compartir el evangelio. Y nosotros nos damos cuenta que en estas oportunidades que Pablo tenía,
siempre nos dejó a nosotros para hoy una enseñanza. Siempre. Las Escrituras siempre nos dejan una enseñanza. Entonces les pregunto yo, ¿será que colocar nuestra esperanza en el Señor es vivir de la forma más estricta la religión? ¿Será que cuando yo digo yo coloco mi esperanza en el Señor es que mi vida religiosa tiene que ser estricta para poder agradar al Señor? Para que eso signifique que yo estoy colocando mi esperanza en Él. ¿Será que yo tengo que vivir una vida religiosamente estricta para decir, Señor, mírame, te estoy agradando? Señor, mírame, te estoy colocando mi esperanza en ti. Mire que el apóstol Pablo dice lo siguiente, versículo 5, ahora sí. Puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo. Si están dispuestos a testificar, como quien dice, si ellos quieren testificar, puedes preguntarle que yo viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. El apóstol Pablo le está diciendo al rey y a todos los que le escuchan, mira, yo viví como fariseo. ¿Ok? Cuando él está haciendo esta declaración en el pasado, quiere decir, mira, yo fui de los religiosos el más. Yo viví como fariseo y viví mi vida estrictamente como la religión lo pedía. Él hace un recuento de su vida pasada. Ok, recuerden que Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Y recuerden que vamos ya en este camino después de que Pablo hizo toda la obra misionera. Ahora lo están acusando. Pero él está haciendo un recuento diciendo a la gente, mira, yo fui el más religioso de todos. Yo fui un fariseo conforme a la ley, ahí estricto con todo lo que tenía que hacer. Dice, la secta más estricta de las religiones. Y ¿saben algo, hermanos? Porque a mí me llama la atención que Pablo, en su defensa, que por cierto, no es realmente una defensa de él, sino una defensa del Evangelio. Aquí en todas las Biblias creo que dice la defensa de Pablo, ¿verdad? En todas las Biblias tiene como un subtítulo la defensa de Pablo. Pero realmente cuando la estudiamos es una defensa del Evangelio. Pero entonces el apóstol Pablo nos quiere decir, mira, esto realmente no es colocar la esperanza en el Señor. Y hoy en día, ¿sabe algo? Muchas religiones, muchas personas, incluso entre nosotros los que estamos tratando de agradar a Dios, los que creen en Cristo, es decir, los cristianos, hoy en día muchos piensan y creen y están convencidos totalmente de que colocar la esperanza en el Señor es ser estrictamente religiosos. Basan su esperanza, basan su relación con Dios en algo solamente ritual, en algo solamente del culto, en algo solamente de lo que tengo que hacer el domingo, que es el día sagrado, en algo de cómo tengo que orar, o de qué forma tengo que hacer esto o aquello, o de cómo me tengo que vestir, o tengo que hablar, o tengo que decir. Por mucho tiempo nos han enseñado de que cuando somos estrictamente religiosos, más santos somos. Cuando somos estrictamente religiosos y cuando más nos latigamos, cuando más nos pegamos, más estamos agradando a Dios, más estamos haciendo la voluntad de Dios, más estamos colocando nuestra esperanza en Dios, y no es así. En la declaración de Pablo, cuando se dirige a Agripa y a toda la gente importante, le dice, mira, yo viví, hablando en pasado, de la forma más estricta que se pudo vivir. Yo lo hice. Dando otro mensaje, diciendo esto, estaba dando otro mensaje diciendo, colocar la esperanza en el Señor no es hacer eso. Colocar nuestra esperanza, depositar nuestra confianza en Dios, no se trata de religiones, no se trata de vivir una forma estricta la vida. No se trata de cuanto más estricto sea, mejor Dios me ve.
¿ok? Es para aclarar primero lo que no es, ¿verdad? ¿Qué es colocar nuestra esperanza en Dios? Yo primero le quiero decir lo que no es, lo que no significa. Y definitivamente vivir la vida estrictamente religiosa no es colocar nuestra esperanza en Dios. Saltamos al versículo 9 porque encontramos lo segundo que no es. Lo que no es colocar nuestra esperanza en el Señor. Les pregunto yo, ¿será que hacer todo lo que yo creo en el nombre del Señor es hacer o colocar más bien nuestra esperanza en el Señor? Repito, hacer lo que yo creo que debo hacer en el Señor es colocar mi esperanza en Él. Mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo 9. Y continúa Pablo haciendo su recuento, ¿verdad? Porque primero, cuando yo les decía hasta el versículo 5, estaba hablando de lo que él hacía, de lo que él era. Y hace un salto al versículo 9 y sigue hablando de su pasado. Dice, yo ciertamente había creído, ojo con las palabras, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos, con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Pablo ahora comenta un poco más de su testimonio de lo que él era. Porque leíamos arriba que él vivía de la forma más estricta posible. Pero aquí nos deja más detalles de qué es lo que Pablo hacía. Y Pablo no era, como podríamos decir, ninguna perita en dulce, ¿sí o no? Él mismo declara qué es lo que él hacía. Dice, yo no solamente encerraba a muchos, sino que perseguía. Cuando eran condenados a muerte, yo estaba de acuerdo, yo daba mi voto, matémoslo. Y si se escapaban de Jerusalén, los correteaba donde se metieran, porque estaba enceguecido. Pero ¿por qué Pablo hacía esto? Él pensaba que estaba colocando su confianza en el Señor, que estaba haciendo su voluntad y que como su esperanza estaba puesta en Él, entonces él decía que eso es lo que él creía que debía hacer. Y este es otro error que nosotros cometemos, porque al leer el versículo 9, leámoslo con detalle. Dice Pablo, yo ciertamente que había creído, yo había creído que debía de hacer. Yo había creído que yo debía de hacer esto. Es decir, muchas veces nosotros somos los que decidimos qué debemos de hacer. Muchas veces nosotros creemos qué es lo que yo tengo que hacer. Ojo, insisto, una cosa es planificar mi vida y otra cosa es colocar mi esperanza en Dios. Una cosa es lo que Dios quiere que yo haga. Eso es diferente. Y Pablo estaba diciendo, yo había creído que perseguir a los que eran seguidores de Cristo era lo correcto. Y era el apóstol Pablo, y era de los fariseos, y era según la ley. ¿Cómo es que ahora se está arrepintiendo? Pues sí, porque había cometido un error que nosotros cometemos. Nosotros el error que cometemos es que yo creo que debo hacer esto. Y esto es uno de los errores más comunes. Y uno de los errores más crasos que podemos cometer es creer que, es decir, yo creo que esto se debe hacer así. Yo pienso que esto se debe hacer así. Lo que se me ocurra, como esté mi estado de ánimo, como me haya ido el día de hoy, como esté la iglesia, ¿verdad? Y peor aún es lo que hacía Pablo, porque Pablo todo este daño que hacía
Adivinen qué escudo utilizaba Pablo. En el nombre del Señor. ¿Verdad? O sea, toda esta maldad, toda esta cosa que él hacía, perseguir, matar, aterrorizar, encarcelar, lo hacía con el escudo en el nombre del Señor. Y por eso hoy en día muchas religiones, muchos líderes religiosos, muchos pastores, todo lo hacen según lo que ellos creen, utilizando en el nombre del Señor. Y claro, cuando uno escucha en el nombre del Señor, uno dice, es palabra sagrada, ¿verdad? En el nombre del Señor es el escudo que usan muchos para decir cualquier barbaridad, para hacer cualquier manipulación, para decir cualquier cosa que no está en la Biblia, solamente con el escudo en el nombre del Señor. Y yo digo que es uno de los errores más comunes por eso, porque lastimosamente ustedes lo han visto y yo lo he visto. Que hoy en día es lo que estamos haciendo, es lo que se está haciendo, lastimosamente, en la iglesia del Señor. Que las personas, los líderes religiosos, hacen lo que ellos creen, no lo que dice la Biblia que hay que hacer. Que muchas personas toman las decisiones según lo que ellos creen, no lo que la Biblia nos enseña, por lo menos nos instruye, por lo menos nos aconseja que tenemos que hacer. Y esto para todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la iglesia del Señor, sino en el ámbito personal. La pregunta que pronto puede saltar es, que no la tengo aquí por cierto, ahora se me ocurre, es decir, bueno, pero si yo hago mis planes y yo pongo mi esperanza en el Señor, entonces, ¿cómo sé qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Nuestra oración a Dios debe decir, Señor, yo quiero hacer esto y yo voy a trabajar por esto, pero por favor que se haga tu voluntad en esto que yo quiero hacer. Esa es la clave. Yo hago mis planes, yo hago mis proyectos, pero yo no puedo decir, esta es la voluntad total y absoluta. No, ese es el error que cometemos. Ok, yo hago mis planes, mis proyectos, me programo, empiezo a trabajar por eso, pero ahí la esperanza en el Señor. Señor, si es tu voluntad, que se haga esto que yo quiero hacer. Y si no es, entonces que se haga otra cosa, pero que se haga tu voluntad. Pero el apóstol Pablo estaba haciendo lo que él creía que debía de hacer, utilizando el escudo del nombre del Señor. Yo me acuerdo un amigo, de pronto nos ve por aquí, que en alguna ocasión yo le atribuyo en ese entonces a la juventud, una decisión que tomó, se fue de la ciudad. Entonces nos reunió a todos los amigos, los jóvenes de la iglesia, y entonces dijo, me voy para tal ciudad. Yo, pero ven acá, pero ya le pediste a Dios, o sea, se lo pusiste en oración, lo analizaste. No, yo me voy, si no es la voluntad de Dios, yo me regreso. Ah, pues. O sea, no tiene pérdida, ¿sí o no? O sea, si no ganamos, perdemos. No, o sea, al ratico se regresó, por supuesto. Pero no se trata de eso, ¿verdad? Yo hago mis planes, se lo pongo al Señor, empiezo a trabajar por Él y pedirle al Señor que me dé la dirección. No es lo que yo creo, es lo que el Señor nos permita. Entonces yo decía que es lo más común, porque es lo más común que nos pasa en nuestro día a día, en nuestra vida real. Pero también es lo que ocurre en las iglesias, lastimosamente. Hoy encontramos muchas iglesias, muchos pastores que están fuera del contexto bíblico, de lo que es la iglesia del Señor. Por eso nosotros en Vida Real tratamos de hacer iglesia de la forma bíblicamente lo más posible, ¿verdad? Arraigarnos o encasillarnos o enmarcarnos en lo que la Biblia nos dice acerca de lo que es hacer iglesia. Y digo que es el craso error porque lo combinado, o sea, lo anterior, combinado con esto, imagínate, una bomba. Es hacer lo que yo creo, lo que yo pienso y colocarle el escudo en el nombre del Señor. Mira, yo le puedo decir, yo puedo manipularlo a ustedes fácil. Es que manipular es fácil. Y con el nombre del Señor más fácil todavía. ¿Ya? Porque ustedes se supone que vinieron a un momento con Dios. Y si yo tengo eso de malicia, yo digo, no, estos están
que yo cualquier cosa que le diga en el nombre del Señor la van a aceptar. Por supuesto. Entonces yo le digo, mira, acabo de recibir algo, mi hermano. Acabo de recibir algo ya, de parte del Señor. Y yo sé que algunos trabajan, yo digo, mínimo alguien tiene un billete de 20. ¿Verdad? Entonces digo, todos los que tengan un billete de 20, tráiganmelo. Porque el Señor me acaba de decir que lo que sea. Y ustedes o nosotros, claro, nos mueven la fibra y oye, ven acá, yo vine a buscar del Señor. Y yo tengo un billete de 20. Eso es conmigo. Y nos levantamos y damos. ¿Verdad? Y de pronto, sí, hoy aquí estamos, todavía no es quincena, es 30, ¿verdad? Pero después de 30 yo digo, no, ya tienen de tener mínimo un billete de 50. Entonces yo la cambio. Y para cerrar, porque yo digo, bueno, y ahora todos los que tengan cualquier billete, en el nombre del Señor. Lastimosamente es lo que está ocurriendo, es una bomba lo que está pasando. Es hacer lo que yo creo, lo que yo quiero utilizando el escudo. Entonces, esto no es alinearnos con el Señor. Esto no es colocar mi esperanza en Él. Esto no es colocar mi confianza en el Señor. Bueno, pero entonces, Freddy, ¿qué es lo que es? Porque ya nos has dicho lo que no es. ¿Qué significa realmente que nuestra esperanza debe ser el Señor? El título de la enseñanza que colocamos ahí ahorita es esperanza de vida. Vamos al versículo 6, por favor. Versículo 6. Y vamos a leer nuevamente del 6 al 8, con detenimiento. Dice, sigue hablando el apóstol Pablo, y ahora soy sometido a juicio por la esperanza. Ojo, y ahora soy sometido a juicio por la esperanza. ¿Cuál esperanza? De la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, ojo, por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos, porque se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos. A la pregunta de qué significa realmente que nuestra esperanza debe ser el Señor, la respuesta es que Él sea nuestra esperanza de vida. Que Él sea nuestra esperanza de vida. Esperanza del poder del Señor, que resucitó. Esperanza que Él venció la muerte para darnos vida. Esperanza que nos ha dado vida eterna. Significa que cuando nosotros colocamos nuestra esperanza en el Señor es que tenemos una esperanza real de vida. Una esperanza de que en lo que hemos colocado nuestra vida, de lo que hemos colocado nuestra confianza es real, es poderoso. Que Él nos ha dado vida eterna. Que Él murió por nosotros, pero más poderoso que murió por nosotros es que resucitó. Y eso tiene que llenarnos a nosotros de esperanza, de vida, en el sentido de que contamos con un Dios poderoso. Que contamos con un Dios que venció la muerte. ¿Usted sabe qué es lo más poderoso del Evangelio? Si yo les pregunto el hecho del Evangelio, ¿el Evangelio de qué se trata? De Jesucristo. Las buenas nuevas, exactamente, de Jesús. Les pregunto yo, ¿qué es lo más poderoso que pudo ocurrir del Evangelio? La resurrección. Porque si Jesús vino a la tierra, el Hijo de Dios vino y habitó entre nosotros. Y murió por nuestros pecados, qué lindo, qué maravilloso. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera resucitado? Alguien que llegó que se creía el Todopoderoso, ¿verdad? Alguien que impactó la sociedad, alguien que revolucionó, que creó seguidores,
un mártir, etc. El poder del Evangelio está en la resurrección. A mí me llama la atención precisamente la pregunta con la que Pablo se dirige a todos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes, entre todos los que estaban ahí, que Dios resucita a los muertos? ¿Por qué se considera increíble? ¿Por qué? Si Dios es todopoderoso. ¿Por qué se considera? Claro que la pregunta tenía un veneno para ellos. Hoy la pregunta de pronto para nosotros tiene otra relevancia, porque yo les pregunto, ¿por qué se considera imposible? ¿Ustedes por qué creen, por qué se les puede pasar por la cabeza que es imposible para Dios resucitar de los muertos si Dios es Dios todopoderoso? Y Dios resucitó a Jesucristo. Ok, ahí estamos más claros y puede ser más digerible. Pero para ellos era más complicada la pregunta. Lo que Pablo estaba diciendo, mira, ese Jesús que vino, ese Jesús que murió, que ustedes mataron, fue el Salvador. Es el Salvador, es el Hijo de Dios que resucitó. Entonces Pablo le estaba diciendo en otras preguntas, ¿por qué consideran que lo que ocurrió era imposible? Si es el mismo Dios, le estaba diciendo Pablo en su lenguaje, en su contexto, es el mismo Dios que sacó a nuestro pueblo de Egipto. Es el mismo Dios que guió a Moisés, porque para ellos Moisés era lo más sagrado, es lo más sagrado, entre comillas, o sea, una forma de decirlo. Para ellos Moisés era el gran patriarca. Entonces Pablo está diciendo, ese mismo Dios que nos libertó de Egipto fue el que guió a Moisés, que abrió el mar rojo, que sacó agua de la peña, que envió las plagas, que habló a Abraham. Ese mismo Dios poderoso, ¿por qué creen ahora, por qué dudan ahora que es capaz de resucitar a alguien? Lo que Pablo estaba defendiendo era acerca de la resurrección de los muertos. Era que Pablo estaba enseñando que Jesús, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que Jesús, el Salvador, el Mesías, había muerto por nosotros y que había resucitado, que era real y que era su esperanza, porque el Señor se le reveló a Pablo y lo había llenado ahora de esa esperanza, y eso es lo que él estaba compartiendo, una esperanza de vida. Por eso Pablo, ya leímos todo lo que hizo, ¿verdad? Todo lo que estaba haciendo, pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor se llenó de esperanza de vida y su vida cambió. Su vida fue transformada. Cuando decimos que es nuestra esperanza de vida, ojo con este detalle, porque también tendemos a desviarnos. Porque a veces decimos, no, yo coloco el Señor Jesús en mi esperanza. Entonces, yo quiero una casa, claro, porque el Señor Jesús es mi esperanza. Yo quiero un carro, claro, porque el Señor Jesús es mi esperanza. Yo quiero un nuevo trabajo, claro, porque el Señor Jesús es mi esperanza. Ojo, porque nos estamos enfocando mal. Cuando Pablo nos enseña que Jesús es nuestra esperanza, cuando la Biblia nos enseña que Jesús es nuestra esperanza, cuando el Señor mismo nos enseña que Jesús es nuestra esperanza, se trata de nuestra salvación, de nuestro futuro, de lo que seremos en Él, de nuestra vida eterna, de la salvación. Eso se trata de colocar mi esperanza en el Señor, una esperanza de vida. Que yo estoy aquí en la tierra, pero con una esperanza, viviendo una esperanza de que el Señor es real, de que Él vino, de que murió por mí, de que resucitó y que Él mismo dijo que se iría, pero que volvería. Esa es una esperanza que debemos de tener nosotros, sin duda. Freddy, pero ¿qué pasa con mis necesidades? Tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, porque el Señor conoce nuestras necesidades. El Señor conoce nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros deseos. Y Él no quiere hacer caso omiso o quiere hacerse la oreja sorda con ese pelado. Si pídeme, qué llorón, deja molestar, ¿verdad? Como le dice yo
Valeria, bueno, ustedes vieron a Valeria, estaba que la cogía ya, caminaba y le pegaba un pellizco, ¿verdad? Y así en la casa, papi, quédate quieta, Valeria, ¿verdad? Así somos con el Señor, lo que pasa es que nosotros no escuchamos a Dios. Pero yo creo que un montón de veces que nos ha dicho, no friegue, pero Freddy sí molesta. Pero este sí llora, juegue. Y es que pide. El Señor conoce nuestras necesidades, pero el Señor quiere que nosotros nos interesemos por lo más importante primero. El Señor claro que quiere bendecirnos. El Señor claro que quiere que nosotros tengamos una mejor calidad de vida y obtengamos algunas cosas y nuestros planes sean dados. Pero lo primero que el Señor quiere es nuestra salvación. Es que nosotros coloquemos nuestra esperanza en Él, no importando lo que Él nos da. No importando los panes ni los peces, sino la salvación. ¿Usted cree que el Señor Jesús vino a padecer y a morir en la cruz del Calvario y a que le dieran látigo y lo golpearan y lo estrujaran y lo escupieran y lo maldijeran para darnos nuestros caprichos, para darnos un carro, una casa o una beca? No sé, eso el Señor se hubiera quedado allá, ¿verdad? Y aparece, el Señor vino para darnos vida eterna. Esa es la verdad. El Señor fue para perdonar nuestros pecados porque no había más nadie que perdonara nuestros pecados. El Señor fue para darnos una esperanza de salvación porque en nuestra humanidad no íbamos a poder acercarnos a Dios. Ahora, ¿qué nos deja tranquilo a nosotros si todavía se está preguntando, oye, pero yo tengo necesidades? La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, primeramente. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Es que el Señor nos dice, clama a mí que yo te responderé. Es que el Señor dice, oren los unos por los otros. Si hay necesidad entre algunos, oren por ellos. O sea, el Señor no nos deja olvidados de nuestras necesidades. ¿Cuántos enfermos y endemoniados llevaron a los pies de Jesús, según lo que podemos ver en los evangelios? Un montón. En la Biblia hay un montón registrado y seguro que hay otros que no quedaron registrados. Seguro. Pero ¿sabe usted qué es lo que lo primero que hacía el Señor Jesús? Siempre le decía, mira, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. ¿Verdad? Siempre les daba el plan de salvación porque eso es lo más importante. Y luego, cuando la persona aceptaba, hay una necesidad, tómala. Ya para cerrar con esto, me recuerda, todos conocemos, yo creo que todos conocemos la historia del paralítico, ¿verdad? La que meten por el techo. Está Jesús ahí en una casa predicando y la multitud afuera, no hay por dónde meter al paralítico, los amigos vienen, y miércoles, ¿qué hacemos? ¿Nos devolvemos? ¿Sí? No, vamos por el techo. Se suben y lo meten por el techo. Jesús predicando, todo emocionado, vienen bajando así estilo película, el paralítico, y llega ahí. Y lo primero que hace Jesús, imagínese usted la escena, supóngase que usted viene invitado hoy a la iglesia, y alguien me dice, oye pastor, me levanta la mano, pastor, por favor para que ore por mi amigo que está enfermo. Y yo ese día le digo, ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. Viene acá, pero yo estoy diciendo, no me ponga en vergüenza, yo sé que soy pecador, pero es que estoy enfermo, Señor. ¿Verdad? Y el Señor Jesús, cuando le bajaron al paralítico, lo primero que hizo, le dijo, hijo, por la fe de ellos, tus pecados te son perdonados. Porque el Señor tiene prioridades. Y lo más importante para Él es nuestra salvación. Y después de que perdonó sus pecados, hubo un tema ahí que pasó. Después lo sanó. Le dijo, para que sepas que yo soy el Señor que puedo perdonar pecados, también te digo, toma tu lecho y anda. O sea, le sanó. Entonces esto nos deja una tremenda enseñanza de que nuestra esperanza en el Señor es una esperanza de vida, pero de vida eterna, no de vida material.
Porque es que nosotros colocamos la esperanza en el Señor creyendo que el Señor nos va a solucionar todos los problemas financieros, económicos, materiales, emocionales. Pues sí, el Señor lo puede hacer, claro. Pero nosotros, nuestra confianza, nuestra esperanza es que Él nos da vida eterna, salvación, perdón de pecados. Y lo que estaba haciendo Pablo ahí era tremenda prédica. O sea, ¿quién de ustedes o quién de nosotros ha tenido el privilegio de predicarle a un rey? Ya no hay reyes, pero digamos un presidente. Bueno, todavía hay reyes en España, en Inglaterra. ¿Dónde más? Noruega. Pero imagínense, Pablo predicándole a un rey, a un tremendo gobernador, a personas importantes. Pablo no estaba desaprovechando la oportunidad para decirle a ellos, mira, ustedes necesitan esperanza. Y es lo que Dios nos dice hoy, necesitamos esperanza, una verdadera esperanza. Y quiero cerrar en conclusión con las mismas preguntas que les hice al principio, la misma reflexión. Nuestra esperanza debe ser el Señor. Debemos depositar toda nuestra confianza en Él. Nuestra vida en Él, quien es la verdadera esperanza de vida. Pero, ¿qué significa realmente que nuestra esperanza debe ser el Señor? Ya cada uno sabrá cómo responder esta pregunta. ¿Qué significa realmente colocar nuestra esperanza en el Señor? Vamos a colocarnos de pie en esta mañana, por favor, y vamos a orar, a darle gracias al Señor por su palabra. Antes de orar, quiero decirle que no se pierda el próximo domingo, porque el próximo domingo el apóstol Pablo, va a descargar todos los argumentos que tenía allí contra el rey, contra los gobernadores y todas las personas que estaban ahí. El apóstol Pablo terminó la oportunidad que Dios le dio para hablarles acerca del Evangelio, hacer una defensa del Evangelio. No tanto se defendió él. Él decía, a mí, que me pase lo que me tenga que pasar, yo sigo predicando el Evangelio. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por este tiempo, esta oportunidad que nos ha regalado de escuchar tu palabra, de acercarnos a ella. Gracias, Señor, porque hoy creemos que tú has hablado en nuestras vidas. Hoy creemos, Padre Celestial, que salimos de este lugar con una enseñanza de edificación para nuestro día a día, para nuestra vida real. Por eso te damos gracias, porque tú nos has permitido, nos has regalado este privilegio de escucharte a ti, de escudriñar las Escrituras, de aprender de ellas, Señor. Pero aparte de darte gracias por este tiempo, queremos pedirte, por favor, que nos ayudes a colocar en práctica esta enseñanza. Ayúdanos a colocar en práctica, a hacer real en nuestras vidas esta enseñanza. Que nosotros podamos vivir, Padre, que nosotros podamos vivir nuestra vida aplicando esta enseñanza a nuestro diario caminar. Por favor, Señor, tú sabes cuánto necesitamos de ti. Tú sabes cuánto necesitamos colocar y depositar nuestra esperanza, nuestra verdadera esperanza en ti. Ayúdanos a vivir la vida sabiamente, Señor. Ayúdanos a vivir la vida, Señor, en rectitud, como tú quieres que nosotros la vivamos. Señor, y lo tercero que te pedimos el favor es que nos des la oportunidad de compartir esta verdad con otro. Alguien afuera necesita escuchar que Jesús es su esperanza. Alguien afuera necesita saber que tú también puedes ayudarle en su vida. Que no solo quieres sanarlo, que no solo quieres bendecirlo, que no solo quieres resolver su problema, sino que también puedes ser el dador de vida eterna para ellos que están sin esperanza. Por eso te pedimos que nos coloques en nuestro camino a un amigo, un familiar, alguien a quien le podamos compartir la verdad de tu evangelio y decirle, mira, acércate al Señor, que Él es nuestra verdadera esperanza, que Él es el único que nos puede dar una esperanza de vida. Por favor, te lo pedimos, Señor, en esta mañana. Muchas gracias te damos a ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana
por tus bendiciones y por este tiempo. Gracias, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias. Te pido, Padre Celestial, en esta hora, por este día que nos queda, por este fin de semana, Padre, que tu bendición nos continúe acompañando en esta semana que viene, que se acaba este mes y estamos iniciando un nuevo mes. Padre, los ponemos en tu presencia, los ponemos en tus manos, colocamos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros proyectos, nuestras metas, este nuevo mes que vamos a iniciar en esta semana. Por favor, ábrenos puertas de bendiciones. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos a que sea un nuevo mes de bendición. Por favor, ayúdanos, Señor Jesús, a que a partir de este mes podamos empezar a vivir las cosas que tú tienes para nosotros en este nuevo año que ya hemos iniciado. Padre, en tus manos nos encomendamos y te damos gracias porque sabemos y creemos que tú estás con nosotros. Amén y amén. Un fuerte aplauso.